Las enfermedades crónicas asociadas con la nutrición van en aumento. La Organización Mundial de la Salud advierte que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, además de reducir la esperanza de vida de quienes lo padecen. Pero, ¿sabe usted qué es la obesidad y el sobrepeso? Se pueden definir como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Solamente en México, cerca del 73% de la población padece de sobrepeso, pero ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de este problema. Por otra parte, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas posibilidades de convertirse en adultos con obesidad y sufrir a edades más tempranas diabetes y enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian a un aumento de la probabilidad de muerte prematura y discapacidad. Pero no solo eso, existen también trastornos de alimentación que son frecuentemente asociados a la obesidad, como el trastorno por atracones, el síndrome del comedor nocturno y la bulimia nerviosa. Por eso se exhorta a la creación de más programas de apoyo a nivel mundial, regional y local y la suma de familias, a tomar medidas para mejorar las dietas y los hábitos de actividad física en la población. Por una salud integral, disfrute de la variedad de alimentos nutritivos y acérquese a las actividades tanto físicas como recreativas con su familia, pero siempre con la ayuda de los profesionales en la materia. Bienvenidos a su programa Salud en Casa. Hoy vamos a tener un tema de gran importancia, la obesidad, la pandemia ignorada, que todos debemos estar alertas de prevenirla o no desarrollarla. Para eso tenemos a la doctora Nadia Torres Montes de Oca, que nos va a platicar hoy sobre el tema. Platíquenos, doctora, ¿qué es en realidad la obesidad? Hola, Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar contigo. Mira, la obesidad es una enfermedad. Nosotros podemos tomarla, a veces la gente dice, es normal estar gordito, estoy un poco gordito, sobrepeso. Llenos de vida. Llenos de vida, sí, es totalmente equivocado el concepto. El sobrepeso y sobre todo la obesidad, de hecho, están clasificados dentro del catálogo que tenemos, del catálogo internacional de las enfermedades, como una enfermedad. O sea, nosotros vemos a alguien con un índice de masa corporal más arriba del 29.9 y lo catalogamos como obesidad, obesidad grado 1. Es una enfermedad, no es un síntoma, no estamos jugando a estar gorditos, no estamos jugando a ganar peso, realmente ya es una enfermedad diagnosticada tener obesidad. Exactamente. La obesidad, lo más grave de esto es que es una enfermedad que se está manifestando en nuestros niños, en niños menores de 5 años. Y la encuesta nacional de salud, que se hace cada 6 años, la última se hizo en el 2012, ahorita se hizo en el 2018, nos habla que la obesidad está incrementando en toda la población mexicana exponencialmente. Nos hablan de que estamos en 72.8% de adultos obesos. O sea, de cada 10 adultos, 7 somos obesos. Son cifras alarmantes, porque no solamente es estar gordito, sino esto conlleva a que haces un estado inflamatorio crónico. Tus células adiposas, que son las células de grasa, nos hacen que estés inflamado todo este tiempo. Y eso conlleva a más padecimientos, no se queda ahí, o sea, ahí inicia todas las consecuencias en salud, no es el final, sino el inicio de la enfermedad, la obesidad. Así es, Amparo, este es un inicio de muchas enfermedades, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades de insuficiencias cardíacas y de ahí ya infartos, y que son las primeras causas de mortalidad de nuestra población mexicana. Es que el cuerpo no está hecho para cargar tanto peso y si bien definimos a la obesidad como el acúmulo de grasa, pues en los niños es un acúmulo de grasa alrededor
de sus órganos que apenas se están desarrollando. ¿Por eso es mayor el riesgo, doctora? Sí, fíjate que sí, Amparo, este es un punto muy importante que tocas. La diferencia entre un niño obeso y un adulto obeso es que el niño, aparte de que sus células, sus adipocitos se hacen gorditos, se llenan de más grasa, se multiplican. Ya, y en el adulto, pues ya las que tienes se hacen más gorditas y se siguen expandiendo, pero en los niños todavía está esta hiperplasia, se le llama. La hipertrofia se hacen gorditas, pero en los niños tienen la característica todavía de la hiperplasia, se de hacen multiplicar más, estas células. Exactamente. Entonces imagínate, ya tienes un niño con hiperplasia de adipocitos y es más probable que llegue a la edad adulta, de hecho hasta es un 30-50% de que sea un adulto obeso. Con obesidad, cierto, doctora. ¿Y qué diferencia hay con aquellos pacientes que tienen solamente sobrepeso? ¿Tienen las mismas complicaciones, el mismo riesgo o disminuye? ¿Qué crees? Que los pacientes con sobrepeso, hay pacientes con sobrepeso que están a veces más dañados metabólicamente que un obeso. Y todo esto depende de la distribución de grasa. La distribución de grasa es algo clave. Predominante, por ejemplo, si tú tienes la grasa androide, que es la predominante aquí en el abdomen, esa grasa visceral es de la más dañina. Que antes era muy característica del hombre, pero que ahora ya es parejo. Hombres, mujeres, niños están acumulando grasa alrededor de los órganos. Exactamente, esa es la grasa visceral y esa grasa, por eso están los índices de cintura. Claro. Son los más predictivos para decir, ¿sabes qué? Si vas a empezar con un síndrome metabólico, tienes riesgo de desarrollar un síndrome metabólico, tan solo con medir los centímetros de cintura, que ahorita están dos estándares, por ejemplo, para los hombres a 90 y para las mujeres, sí, exactamente, y para las mujeres en 82. La circunferencia de cintura tomando a la altura del ombligo o un poco más arriba, doctora. Un poquito más arriba, de hecho, donde está el arco costal, bajas unos dedos, 2 dedos y por dos dedos encima del ombligo. Entonces ahí vamos a poder hacer la medición. Porque muchas mujeres que tuvieron alguna cirugía, pues ya no encuentran el ombligo. Entonces, antes era una referencia, pero tomando esta referencia de las costillas es mucho más fácil. Sí, así es, unos 2 centímetros, 2 dedos debajo del arco costal, del último arco costal, y ahí lo puedes hacer la medición del perímetro. Y nos hablaba sobre el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, síndrome es conjunto de signos y síntomas. Entonces para diagnosticar un síndrome metabólico tú vas a tener que tener por lo menos 2 de 4. Sí. Diabetes, hipertensión, HDL bajo, que es el colesterol bueno, lipoproteína, LDL alto, que es el colesterol malo. Y también tienen el colesterol bueno bajito y el malo alto. Exactamente, entonces es un riesgo muy alto de que te puedas infartar. El colesterol bueno, a veces no le hacemos mucho caso, pero ese es un colesterol de mayor predicción para ver cómo te va a ir en tu salud. Por ejemplo, el HDL, entre más alto lo tengas, es mejor. Vas a tener menos riesgo de algún infarto. A veces en las mediciones sí les digo que pongan mucha atención, porque a veces en las mediciones dices, tienes el colesterol alto, pero es un colesterol total. O sea, sumaron el bueno y el malo, entonces realmente no. Hay que hacer la diferenciación. Exactamente. Tú, colesterol total, dices LDL, HDL, VLDL, el de muy baja densidad. Entonces tú distingues y te dicen, a lo mejor tienes 230 de colesterol total, ok, pero tengo 70 del bueno. Entonces ya no es un factor de riesgo. Exactamente, disminuye totalmente el factor de riesgo. ¿Y cuáles son otros signos o síntomas de esta enfermedad, la obesidad? Pues fíjate que esta obesidad lleva a problemas hasta ortopédicos. Vamos a iniciar con los niños. Los niños empiezan a tener deformidad en sus huesitos. Son huesos todavía maleables y lo podemos ver mucho en los niños, que es el típico valgo, el genu valgo, que tienen las piernitas o las rodillas hacia adentro, porque empieza a cargar, el eje de las piernas empieza a cargar mucho y se empiezan a meter las rodillas. Y es muy clásico que son los niños que no pueden poner los pies juntos,
se quedan separaditos porque sus rodillas se los impiden. Entonces sí tenemos problemas graves y esto llega hasta la edad adulta y lo vemos en las personas, sobre todo mujeres también obesas, que tienen este problema de genu valgo y te lleva a que después te desgaste la rodilla, se desgasta más un lado de la rodilla y son las típicas señoras que te llegan a la consulta que les duelen las rodillas. Y no piensan que es por el peso. Exactamente, dice, tengo malas rodillas, necesito, deme algo para componerme, pero realmente ahí lo que compondría todo, mucho de los problemas de osteoartrosis es la pérdida de peso. Y tienes razón, como hace rato lo decías, lo mencionabas. Por ejemplo, yo mido 1,55 y tengo mi columna vertebral, mis rodillas, están hechas para cargar máximo 55 kilos. Claro. Y si yo tengo 20 kilos de más, es como si yo me cargara, en estos momentos, si peso 55 kilos, me cargo un garrafón, que son 20 kilos de más. Y así andan todas las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Y estoy tranquila con 20 kilos, porque tenemos pacientes que hasta 40, 50 kilos de más. Entonces, traes 2 garrafones encima, ese ejemplo les pongo. Sube escaleras con 2 garrafones, te van a doler las rodillas. Báñate, vístete, cámbiate, todo con 2 garrafones cargando. Exacto, hasta con 20 kilos de más, que dices es lo más sencillo, ¿no? A veces con lo que llegan de entre 10, 15, 20 kilos de más, es difícil hacer actividades. ¿Y qué complicaciones tienen los pacientes con obesidad? En primer lugar, vamos a ver que es un estado de inflamación crónica. Entonces, este estado de inflamación crónica te lleva a que se inflamen también esta grasa, sobre todo la visceral, hace que se produzcan sustancias de inflamación, como la interleucina 6, la interleucina 1, que es como si algo cayera y quieres atacarlo, inflamas. Y ese sistema, esta inflamación es crónica. Entonces imagínate, ya de por sí estás crónicamente inflamado y a eso le anexas que dentro de los vasos sanguíneos va corriendo la sangre y esa sangre que va corriendo de repente se encuentra con una placa, exactamente, una placa de grasa, que son las placas de aterogénesis, y se puede mover esa placa, bueno, o desprender. Exactamente, y es cuando si se desprende una plaquita de esas, ¡pum!, taponean las arterias. Y las más chiquitas, una de los donde primero caen, es en el corazón. Entonces eso es lo que nos lleva y nos predispone a los infartos. ¿Y también la obesidad predispondría a los pacientes a desarrollar hipertensión arterial? Así es, por lo mismo. La grasa que se va desprendiendo, la inflamación, se va acumulando alrededor de todos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen una propiedad que es de vasodilatación y vasoconstricción. Se hacen grandes, se hacen chiquitos de acuerdo a las presiones. Tú necesitas más presión, se hacen más chiquitos. Necesitas menos presión, se hacen grandes. Y ahora con todas las placas de ateroma ya pierden esa propiedad. Entonces dices, hice ejercicio, pero ya no tiene la propiedad ni de expandirse, entonces se eleva la presión. Se queda como un vaso ya con cemento. Entonces ya, y es la misma cantidad de sangre, entonces te eleva la presión precisamente por eso. Qué peligroso tener exceso de peso y sobre todo exceso de grasa. Vamos a seguir platicando sobre este tema tan importante que es la obesidad. Quédense con nosotros en Salud en Casa. Estás viendo Salud en Casa. Aún estamos en contingencia sanitaria. Si puedes, todavía quédate en casa. Pero si sales, usa cubrebocas correctamente. Lávate las manos. conservar la sana distancia. El gel antibacterial se ha vuelto básico. Hazlo por ti, hazlo por todos. Llévalo puesto. Seguimos en el programa Salud en Casa con este tema tan importantísimo que es la obesidad.
La obesidad es el acúmulo excesivo de grasa. Para eso tenemos a la doctora especialista en el tema para hablarnos todavía sobre obesidad. Pero ahora en los niños, doctora, platíquenos un poquito. ¿Qué complicaciones tienen ellos y si es adecuado su tratamiento en niños? ¿Solamente con alimentación o también hay algún fármaco autorizado para los niños? Fíjate, Amparo, que actualmente ya hay estudios por la gran prevalencia que hay de obesidad en niños, no solo ya también es multifactorial el tratamiento. Sí. Tenemos que ver si el niño ya tiene predisposición a la obesidad. De papás obesos ya tienes un 30% de que de riesgo para ser obeso, entonces es alto. Por otra parte hay que ver si su mismo medio facilita que tengan malas alimentaciones. Por ejemplo, los papás ya traen malos hábitos, bebidas azucaradas en exceso, lo tienen en casa, frituras, grasas, falta de ejercicio, saturadas, y exactamente, también eso es como herencia, el sedentarismo. Entonces, los niños sí tienen que tener un tratamiento multifactorial, desde psicología, nutrición, y también en algunos es necesario la intervención farmacológica. En niños sobre todo y en adolescentes, no hay como tal datos tan floridos de las polis como de diabetes, por ejemplo, y aunque ya estén predispuestos o tengan resistencia a la insulina, no son tan floridos los de tengo mucha sed, tengo mucha hambre como en los adultos. En ellos no. Entonces sí hay que tener todo niño obeso que llegue a tu consulta, y sobre todo los pediatras, todos los médicos familiares que vemos niños, sí hay que tener como muy pendiente de que si ves un niño con sobrepeso, un niño con obesidad, no es normal desde ahí. No es normal, exactamente. Y no solo lo tienes que ver por fuera y decirle, señora, se va a hacer su niño ejercicio, le tiene que cuidar la alimentación. No, porque ya metabólicamente por dentro a veces ya están con daño. Entonces a todo niño obeso o con sobrepesos ya se le tiene que hacer una intervención con por lo menos algunos análisis de laboratorio básicos. Nos hablaba del ambiente obesogénico, doctora. ¿Verdad? Estos factores que desarrollan o que predisponen en el niño a desarrollar obesidad, a desarrollar malos hábitos, porque sí se heredan los malos hábitos, los replican los niños. ¿Qué mejor que aprender con el ejemplo? Así es, Amparo. Fíjate que últimamente ha habido muchos estudios que dicen cómo vamos a atacar la obesidad. Y si nos vamos a un inicio, a lo mejor decimos que vamos a bajar las dietas hipercalóricas, vamos a disminuir el sedentarismo, vamos a incitarlos a que hagan más actividad, pero ¿qué crees? Que hay unos datos bien importantes y pues a la vez tristes, porque dices, ¿dónde debemos de iniciar a atacar la obesidad? ¿Y sabes dónde? Sí, en la prevención, pero en la prevención desde los papás, porque se ha visto, hay estudios muy contundentes que donde la mamá embarazada es obesa y el papá a la hora que aporta su gameto es obeso, ya tienen ahí una predisposición in útero, en su macroambiente de donde está el bebé en el útero, en la pancita, ya le vas dando como una carga ya genética. También va a tener obesidad. Así es. Entonces, si la mamá come muchas frituras, comida chatarra, bebidas altamente azucaradas, el líquido amniótico va teniendo ese sabor, o sea, y el niño empieza a acostumbrarse a esos sabores. Digo, es algo bien importante, sí es de muchos estudios que ya hay actualmente, pero hay que recordar que el niño se alimenta, el niño in útero, el embrión se alimenta del líquido amniótico. De lo que come la mamá. Entonces vamos más atrás. Vamos más atrás, Amparo. ¿Qué deberían hacer las mamás para evitar tener este exceso de grasa durante el embarazo? Fíjate que aquí le tenemos que echar ganas en México para la prevención en la gente, en todas las personas que estén en edad fértil. Edad fértil, tenemos ahí que enfocarnos a que no haya obesidad, que no haya sobrepeso, para que ya desde ahí empiece a surgir el primer cambio. Porque hay cambios metabólicos. También fíjate que hay un estudio que los niños con bajo peso al nacer tienen más riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad o diabetes. O sea, ni exceso de peso ni bajo peso. Tenemos que cuidar que el peso del recién nacido sea un peso normal, adecuado, saludable, alimentando de manera saludable a la mamá
y que se alimente saludable antes de embarazarse, porque bien hacía yo referencia a la mamá que está programando su embarazo, pero muchas que no planean sus embarazos y ya son grandes de edad y además tienen exceso de peso y además otra comorbilidad, pues también desarrollarían en el feto esta predisposición a la ganancia de grasa. Exactamente, y no solo eso, el tejido graso es un tejido endocrino, o sea, secreta muchas hormonas. Entonces, dentro de esas hormonas también inhibe como a la insulina. Y secreta otra hormona que se llama leptina. Entonces, todo eso en el embarazo hace que al bebé no le llegue la suficiente cantidad de nutrientes. Entonces, por eso a veces las mamás obesas o diabéticas tienen bebés con bajo peso, o al revés, tienen bebés macrosómicos. Exactamente. Entonces, es bien importante porque cuando tienes un bebé con bajo peso, quiere decir que ahí ya va haciendo se llama primera adaptación metabólica en útero. Tú le enseñas al bebé o le das poquito nutriente y el bebé, ¿qué va a hacer? El bebé se va a acostumbrar a poquito nutriente. Entonces el bebé así nace con ese primer cambio metabólico. Y ya cuando está afuera lo empiezas a nutrir, pero él está acostumbrado simplemente a poco. Y afuera ya le das más, entonces tiende más rápido a subir de peso, tiende más rápido a incrementar los adipocitos. Y si dan fórmulas lácteas o sucedáneos de leche materna en lugar de leche materna, se predispone más al desarrollo de la obesidad. Así es, Amparo, fíjate, este es un punto clave. Las mamás que están o que acaban de tener bebés y de por sí ya tienen un problema ya de sobrepeso, de obesidad, que no se trataron, esencial, que den lactancia materna. Es una forma en la que dicen, bueno, ahí pierdes peso. Sí ayuda, la verdad, porque la leche toma de nuestras grasas. Y lo único donde se forma la leche pues es del líquido que ingerimos, agua. No es necesario tomar atoles, sí, no es necesario. Cerveza, pulque. Levadura de cerveza. Y hay que recordar algo bien importante, que es si nosotros consumimos alcohol, aunque sea una cerveza, pasa a la leche materna y los bebés van teniendo su consumo de alcohol desde pequeños. O sea que si la mamá da lactancia materna, también tiene que cuidar lo que consume, porque si no puede predisponer en ese momento, aunque haya tenido un embarazo saludable, a que el bebé perciba esos sabores. Así es. Eso también está comprobado, que lo mismo que pasa durante el útero, pasa y sucede durante la lactancia materna. Si la mamá se alimenta de frutas, verduras, carbohidratos así simples, no tan compuestos y todo, el bebé se acostumbra también a esos sabores. ¿Y prolongar la lactancia materna, doctora, ayudaría a disminuir el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad? Claro que sí, ahorita está aprobada hasta 2 años. Pueden darle lactancia materna a los bebés hasta 2 años. Las fórmulas lácteas realmente no están recomendadas porque una es el beneficio que tiene la mamá y todos los beneficios de la lactancia materna. Y en la leche se generan muchas grasitas, entonces esas grasitas le ayudan a perderlos. A la mamá esa grasa que tiene también de sobra y que se necesita para la leche. Y se la das al bebé también en forma de inmunoglobulinas, que son las defensas. Entonces también esto ayuda, es un beneficio para ambos. O sea, nunca van a poder igualar a la leche materna, ni Jamás. la fórmula más cara. Jamás, no, nunca. Y de hecho ya no se recomiendan, si se pudiera, nada de fórmula a los bebés. Y después de la lactancia materna exclusiva, la de los 6 meses, la alimentación complementaria también es clave para que los niños no desarrollen obesidad, ¿verdad, doctora? Sí, claro, imagínate los niños que de por sí ya traen papás obesos, ya les dieron de comer mal durante el embarazo, ya les dieron a lo mejor fórmulas y luego le empiezas a dar que las probaditas de Coca-Cola, o sea, fatal. Eso no se les debe dar. De hecho, ahorita está como recomendación no dar bebidas azucaradas, juguitos, los famosos juguitos, a los bebés durante los primeros 3 años de vida. Eso está prohibido. Y además iniciar esta alimentación a partir de los 6 meses, no antes, porque muchas personas por practicidad o porque piensan que al bebé se le antoja, empiezan a darle alimentos que además de ser inadecuados, están mal hechos antes de los 6 meses. Sí, claro, hay que recordar que todavía los bebés tienen todo, el intestino apenas se está desarrollando, el hígado se está desarrollando, el riñón se está apenas también madurando.
ya están desarrollados, pero empiezan a madurar. Entonces, si tú le metes una carga, por ejemplo, de carne, que tú le des carne a los 6 meses, le puedes provocar una insuficiencia renal por la carga de proteínas que no tienes tampoco para digerir y tampoco para desechar a través de los riñones. Entonces es importante sí ir adecuadamente con la lactación, bueno, cuando le quitas también la lechita, bueno, el destete también, cuando ya definitivamente le quitan la lactancia materna, hay que ir introduciendo, como lo dicen los pediatras o sus médicos familiares, gradualmente los alimentos, y los iniciamos con frutas, que son las más fáciles de digerir, son azúcares simples, es la fructuosa que les ayuda a empezar a echar a andar, a trabajar las enzimas de los intestinos de los bebés. Y desde ese momento ofrecerles verduras, porque si no ya más grandes nos quejamos las mamás de mi hijo no come verduras. Bueno, si se las dimos por primera vez a los 12 años, pues creo que no le van a gustar mucho. Exactamente, tú mencionabas hace rato que el ejemplo es con lo que enseña a uno. A veces nada más de verte comer verduras, los niños lo van a hacer, aunque al principio no les guste, el sabor no sea muy agradable para ellos, pero si ve que la familia está comiendo verduras, ellos por imitación lo van a hacer. Cierto, doctora, pues vamos a seguir hablando sobre la obesidad en cada etapa de la vida. Ya pasamos por la lactancia, ya pasamos por la etapa infantil y vamos a continuar con este tema en el siguiente bloque de Salud en Casa. Para controlar tu tensión arterial, recuerda mantener un peso saludable. Si pierdes peso, enfocarte en la pérdida de grasa y no en la pérdida de músculo. También debes consumir cantidades adecuadas de proteínas, de preferencia de origen vegetal, como frijol, lenteja, haba, soya y garbanzo. Reducir la ingesta de grasas, sobre todo grasas saturadas, que provienen de alimentos fritos, capeados o empanizados. Además, evita el consumo de alcohol y de alimentos procesados o que vengan en un empaque, ya que son los más ricos en sodio. Sí puedes agregar un poco de sal a tus alimentos, pero durante la cocción. Evita, por favor, agregar sal a tus alimentos ya cuando estén preparados y consume alimentos ricos en agua como las frutas y verduras durante todo el día para mantener un estado de hidratación adecuada. Estás viendo Salud en Casa. Ya estamos de regreso en el programa Salud en Casa. Estamos hablando sobre obesidad en niños, en adultos, en embarazadas, que es muy importante cuidar nuestra alimentación desde ese momento. No tratemos de cambiar a nuestros hijos cuando ya son grandes. Si podemos fomentarles un estilo de vida saludable desde que son pequeños. Vamos a seguir platicando sobre este tema, doctora. Platíquenos un poquito cuál es el tratamiento para estos pacientes con obesidad. El tratamiento inicia con empezar a cambiar hábitos, pero que ellos quieran. Lo difícil, cuando alguien se lo propone, lo hace. Cuando alguien te dice, quiero bajar de peso, quiero perder peso, son los pacientes más aplicados y con los que vas a tener éxito, porque para perder peso tienes muy poquito éxito. Es raro quien logra un 20% de éxito en sus pacientes obesos, que 20% sí logre bajar o a un peso ideal. Es muy bajito, pero cuando te llegan las personas, sí quiero bajar de peso, obtienes más del 50% de éxito en que quieran bajar. Lo peligroso es aquí las personas que no quieren o que no lo buscan, que ya se les hace un estilo de vida normal estar con obesidad, vivir con obesidad. Entonces ahí es donde entramos en un punto complicado. Claro. Si tú vas o si los pacientes van, quiero perder peso, es lo ideal, porque empezamos con un tratamiento, como lo mencionaba, multifactorial, con psicología. Es muy bueno también
llegarles desde este punto de la motivación. Sí, de la motivación también. Y muchos también tienen ahí a través de esos problemas de ansiedad, de depresión. Entonces, comen. Investigar qué es lo que los llevó al desarrollo o a la ganancia de masa grasa, no nada más que ya la tienen y ahora cómo se la quito, sino ahondar más en el tema, empezar con el tratamiento psicológico, conjuntarlo con el tratamiento nutricional, incluso el tratamiento farmacológico también está indicado para estos pacientes. Así es. Mira, empezamos a detectar cuál es la causa. Muchos piensan que curso con obesidad porque estoy mal de la tiroides, porque estoy mal de las hormonas, porque estoy mal del ovario. Pero déjame decirte que solo el 5% de todos los pacientes con obesidad, solo el 5% es por una causa endógena. O sea, quiere decir que sí es por hormonas, o que sí funciona mal la tiroides, o que tienen ovario poliquístico. O sea, que no es su culpa. Sí, que no es su culpa, pero toda la demás obesidad es exógena, o sea, que viene de afuera, lo consumes por exceso de calorías. Pues es bien poquita la población que realmente tiene como alguna justificación. Y es que cada vez hay más alimentos con más energía, ¿verdad, doctora? O sea, ya los refrescos, las papitas, los dulces, pues son de muy fácil acceso, no nada más para los niños, sino para los adultos que pasan jornadas muy largas de trabajo. En lugar de hacer una comida completa, pues recurren a lo fácil, al alimento industrializado que está lleno de kilocalorías, de grasa, de sodio, pero que es fácil de consumir. Así es, entonces sí tienen que tener también una orientación nutricional. Claro. Es práctico, es bueno que ellos acudan al mismo tiempo. Nosotros también los derivamos, cuando ya acuden para un tratamiento para perder peso, nosotros también los derivamos al nutriólogo. Ellos les adaptan también dietas de acuerdo a sus actividades, porque les decía, la fruta puede llegar a ser igualmente de energética. Si yo me como un cóctel de frutas para cenar y aparte le pongo yogurt y aparte le pongo granola y aparte le pongo miel. O sea, tienes, no sé, a lo mejor una bomba de 800 calorías con las que vas a cenar y según uno está cenando muy sano, pero ya no las quemas, te duermes con ellas. Y después tenemos ese acúmulo de energía que se transforma en triglicéridos. Entonces, al otro día ya amanecen con triglicéridos de 400, 500, porque los triglicéridos es algo muy bueno que quiero aclarar y que voy a aprovechar este espacio. Claro que sí, platíquenos, doctor. Que a veces la gente dice, me comí unas carnitas y me subieron los triglicéridos. Y no es cierto. Falso. Los triglicéridos vienen del cúmulo de azúcar, de carbohidrato. Si nosotros comemos mucho carbohidrato, por ejemplo, todas las semillas se convierten a carbohidrato, todo lo que venga de semillas. Si yo como mucho pan. Que la avena, pan. Exactamente, la avena. A veces tengo pacientes de, todos los días desayuno. Un atole de avena. Sí, no, muy sanos es avena con fruta, leche, entonces son bombas de azúcar. O sea, la avena de por sí se va a convertir en azúcar. La leche tiene azúcar y la fruta, azúcar. Entonces terminan desayunando bombas de azúcar. Igualmente por la tarde a veces consumen mucho pan, mucha tortilla y no la gastan. Lo que vaya, siempre les digo, lo que vayan a gastar, consuman. Si usted va a ir y es un deportista de alto rendimiento, mire, puede comerse los 10 cócteles de fruta porque sé que los va a gastar. Pero si ya te vas a quedar en tu casa, sentado, después de cenar, no te puedes cenar dar el lujo de comer de frutas. Exactamente, porque se te van a convertir a triglicéridos. Entonces sí hay que tener, bueno, ese es por el ámbito nutricional. Ahora sigue el lado médico, farmacológico. Sí hay medicamentos que nos van a ayudar a inhibir a nivel cerebral la sensación de hambre. Actúan a nivel de una glándula en el cerebro donde te dicen, ya, hasta aquí tengo que comer, estoy satisfecho, y disminuye la ansiedad. O sea, hay fármacos muy buenos que les pueden ayudar a la gran mayoría de la población, pero sí tienen que ser prescritos. No son para todos, no nos podemos automedicar, y qué importante que menciona acudir con el nutriólogo, porque a veces buscamos en internet, ahora que es de tan fácil acceso,
la dieta que está haciendo algún famoso o la dieta que está haciendo mi vecina o mi prima o mi hermana, y entonces quiero yo hacer la misma, pero el nutriólogo es el especialista que nos puede prescribir lo adecuado para mis requerimientos, para la edad, si hago ejercicio o no, como nos mencionaba, si estoy todo el día sentado, si puedo comer esos hidratos de carbono que vengan de la fruta o de la avena o del pan, que es muy diferente. Buen punto, porque a veces dicen, ven barritas energéticas, dicen, son de avena. O barritas energéticas que tienen muchos cereales y aparte arándanos y todo, son energéticas. A lo mejor si te consumes una sola barrita, dices, de acuerdo a tu actividad, a lo mejor eso sería para prácticamente toda la mañana. Ya no te correspondería comer a lo mejor nada más. Entonces esos alimentos son altamente energizantes. No son para todos. Y a veces ves a las señoras que van a hacer ejercicio, se van al gym, salen y se comen una barrita energética. O un tamal. O un tamal, sí, no, o sea, echaron a perder todo el ejercicio. Por eso sí es importante que sí acudan a un nutriólogo, que acudan al médico especialista en esto. En los médicos, ya que podemos tratar obesidad, pueden ser los médicos internistas, los médicos endocrinólogos, los médicos familiares, que somos el primer contacto de todos los pacientes, de la gran mayoría de todos los pacientes, y también desde niños, tratamos desde niños. Nosotros vemos en sí a toda la familia. Nosotros derivamos a otro especialista cuando ya queda o tienen alguna otra enfermedad, otra patología, aparte de, por ejemplo, la obesidad. A un niño con, a lo mejor... Ya con diabetes. Con diabetes. Con obesidad y diabetes, incluso ya con hipertensión. No esperarnos hasta ese punto donde ya hay complicaciones y tal vez sea más difícil el retorno, sino empezar desde este momento. Si ya identificamos en casa que alguno de los integrantes o nosotros mismos tenemos un exceso de peso, que sería un exceso de grasa, pues de una vez tomar cartas en el asunto, ¿verdad, doctora? Así es, no esperar hasta que todo esté complicado. Los pacientes con obesidad se complican en todo. El niño con obesidad se complica, ya sea en cualquier padecimiento. O sea, si le da hasta un padecimiento de varicela, entonces es más complicado para él. Los pacientes adultos igual son más complicados. Por ejemplo, ahorita en todas estas enfermedades respiratorias, fíjate que se ha visto que la grasa visceral, esta que acumulamos por dentro, ¿qué crees? Que también en los adultos se llega a acumular en el tejido pulmonar. Y en el corazón. Y en el corazón. Entonces, hemos visto siempre al clásico paciente con obesidad que respira así de... Sí. En la noche. Y es por eso que se complica más un paciente con obesidad. Se complica más un paciente con obesidad en una cirugía. Es todo más complicado, lo complica todo. Incluso en un accidente, porque no tenemos en nuestros centros de salud camas, básculas, aparatos especializados para estos pacientes con exceso de dimensiones, con exceso de masa grasa que, bueno, deriva en un gran volumen. Exactamente, cuando llegas al hospital ya con obesidad, a veces dicen, no, mi paciente nada más llegó con esto y venía sano. No, si ya llegas con obesidad, quiere decir que ya llegaste enfermo, ya no llegaste sano. Entonces, en una urgencia también, esto es algo a lo mejor que nos puede hacer prender focos rojos. Si tú tienes una urgencia, como dices, un accidente, y te necesitan intubar para que puedas seguir respirando, para los médicos es muy difícil intubar a un paciente con obesidad. Sí, lo creo. Tan solo movilizarlo. Si es un paciente que ya va a estar en cama por un largo periodo, pues va a ser más difícil bañarlo, moverlo, cambiarlo, alimentarlo. Entonces es buen momento para hacer reflexión, para hacer un poco de conciencia en lo que estamos comiendo, cómo repercute en nuestra salud y cómo puede complicarla. Así es, tenemos que tener una conciencia que esto no es normal, que esto es una enfermedad que complica tu estado de salud en cualquiera que sea después alguna enfermedad que te dé, algún padecimiento donde requieras una intervención, va a complicar todo. Entonces sí tenemos que poner pautas ya ahorita, poner un alto y empezar a tratarte, buscar ayuda para comenzar un tratamiento adecuado. Cierto, doctora. Pues en el siguiente bloque vamos a hablar sobre estas acciones puntuales para que si ustedes ya se dieron cuenta que tienen unos kilitos de más y que esos kilitos son grasa,
Tomen cartas en el asunto y empiecen ya a cambiar su estilo de vida. Quédense con nosotros en Salud en Casa. ¿Sabías que el peso no es lo más importante en tu salud? Cuando quieras mejorar tu salud, enfócate en perder talla. Cada centímetro que pierdas de talla significa que has perdido volumen de grasa. También, al ganar músculo en tus brazos y en tus piernas, estamos hablando de que estás ganando masa muscular. La composición corporal es más importante que el peso. Tu objetivo debe ser bajar grasa y aumentar músculo. También debes cuidar otros parámetros como el hueso, el agua y la edad metabólica. Para conocer estos parámetros debes acudir con un nutriólogo que tenga un analizador de composición corporal. No te quedes solamente con el peso. Estás viendo Salud en Casa. Vamos a seguir hablando de obesidad en nuestro programa Salud en Casa con la doctora especialista en el tema. Platíquenos un poquito, doctora, de qué pasa con estas mujeres, sobre todo. Hay hombres que acumulan más grasa no en el abdomen, sino en las caderas. ¿Ellos tienen los mismos riesgos? Esa es la grasa ginecoide. Hace rato hablábamos la grasa de distribución. Hay diferentes tipos de obesidad. La distribución, sobre todo por la distribución de grasa. Hay una distribución de grasa homogénea, que a lo mejor están parejos, ¿no? Claro. Que los ves parejitos, que están con obesidad parejitos, así la distribución de grasa es uniforme. Es uniforme. Y la otra es la que mencionábamos hace rato, que es la importante, que es la peligrosa, la grasa visceral. Pero fíjate que de la grasa abdominal hay que hacer una diferencia, que está la grasa visceral, que está entre los órganos, y está la grasa subcutánea, que está bajo la piel. Exactamente, la grasa subcutánea está bajo la piel y esa no tiene el mismo impacto dañino que la grasa visceral. Cierto. Entonces, bueno, ese es el segundo tipo, porque es la androide. Y después sigue la grasa ginecoide, es la típica persona que es delgada por arriba. De arriba, y toda la grasa se acumula a nivel de caderas, glúteos, piernas. Ese es un tipo de grasa ginecoide. Este tipo de grasa también tiene algunas complicaciones, no como las del síndrome metabólico, sino sobre todo esto, como decías, en las mujeres va más para el daño en la situación de mecánica, mecánica en las rodillas, mecánica en las piernas, insuficiencias venosas. Todos esos problemas, este tipo de grasa ginecoide a lo mejor no es tan riesgosa para un síndrome metabólico, pero sí para daños en la mecánica de las piernas. ¿Y la obesidad, esta obesidad ginecoide, es más en mujeres? Sí hay, la mayoría es en mujeres por la distribución de grasa de las hormonas. Las hormonas hacen que se distribuya la grasa más, pero ¿qué crees? Que también hay hombres con esta distribución de grasa y hay que tener ahí como el foquito rojo, porque tienen que también hacerse un estudio de hormonas, ir con el endocrinólogo, porque a lo mejor tienen un poquito baja de testosterona. Y entonces se pronuncia más las hormonas femeninas y se les distribuye la grasa en las caderas. Sí es raro ver un hombre con espalda delgada, pero sí los hay. Sí. Entonces hay que ver qué tanto están fallando ahí la concentración de hormonas masculinas, hormonas femeninas. Hay un desequilibrio muy probable. Ya sea obesidad androide o ginecoide, tenemos que accionar. O sea, tenemos que ponernos en marcha ya a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué acciones nos recomienda? En primer lugar, cuando uno está cursando con obesidad, hay obesidad de grados. Hay obesidad grado 1, grado 2, grado 3 y hay hasta obesidad grado 4, que es la obesidad mórbida. Nosotros podemos sacar en casa
muy fácilmente nuestro índice de masa corporal, que es lo que nos va a decir si estamos en normales, si estamos en un índice de sobrepeso o ya caemos en índices de obesidad u obesidad mórbida. Los índices de masa corporal se sacan peso entre talla al cuadrado. Lo que pesamos lo vamos a dividir entre el cociente que salga de la talla al cuadrado. Por ejemplo, si medimos 1,57, 1,57 por 1,57, nos va a salir un índice de 2 punto algo, ¿no? 0,5, por ejemplo. Ese 2.05 lo tienes que dividir a lo mejor entre los 70 kilos que pesas. Claro. Y también hay aplicaciones ya donde dice calcular el índice de masa corporal y es muy fácil. Pretexto no hay, solo es cuestión de querer saber si estamos en sobrepeso o en obesidad y ahora sí, cambiar nuestro estilo de vida. No quedarnos ahí de ya sé que tengo obesidad y de algo me voy a morir. No. Exactamente, y también tenemos que consultar al médico porque hay diferentes luego métodos, los llaman naturistas, pero que luego son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, el consumir muchas hierbas, algunos tés, algunas bebidas, licuados, a veces dicen desayuna cierto tipo de hierbas, ¿no? De algunos productos que venden en el mercado, resultan más dañinos porque hay algo bien importante que se nos estaba pasando, que la obesidad hace y produce hígado graso. En el hígado se va cambiando el tejido que sirve para que todo metabolice el hígado, se va cambiando por tejido graso, entonces disminuye su funcionamiento. Entonces ya no va a ser lo mismo comer a veces proteínas porque le va a costar más trabajo al hígado. Y las personas lo sienten ya cuando están con hígado graso y también a veces sienten algún dolor aquí debajo del arco costal derecho y empieza con el dolor. Son algunos síntomas primarios del hígado graso. Y si le aunamos estos suplementos que se ponen de moda, estos tés o estas dietas de moda, entonces claro que le daremos más trabajo a nuestro hígado, no solamente el exceso de grasa, sino metabolizar esas sustancias que no son para nada benéficas. Claro, y aquí acabamos en complicaciones como insuficiencias hepáticas, que pueden acabar hasta mitad de hígado sin servir y entonces ya se vuelve complicado vivir de esa manera. Entonces, por eso, un paciente con obesidad, siempre vamos a considerar lo que tiene hígado graso hasta no descartarlo. Sí. Entonces, no puedes empezar una dieta por ti solo sin consultar al nutriólogo, sin consultar al médico, porque también puedes tener un desequilibrio en todo tu cuerpo. Empiezas a dejar de comer, te puedes desnutrir. Hay pacientes, fíjate, sobre todo las embarazadas, hay pacientes con obesidad, pero con microdesnutrición. Ya se consideraría malnutrición, o sea, sí tiene un exceso de peso, pero no está nutrido. Exactamente, hay pacientes con exceso de grasa y dices, está anémica. Sí lo creo. Tiene una anemia por deficiencia de vitamina B, tiene anemia por deficiencia de hierro y dices, y las pacientes se sorprenden, no, pero véame. Si yo como bien. Sí, claro, o sea, y mismas te lo dicen, mire, yo estoy gordita, ¿cómo podría tener anemia? Pero sí existe ese tipo de desnutrición o malnutrición. Y es que el comer en exceso no siempre significa que coman de calidad o que estén aportando a su cuerpo los nutrientes que necesita. Pues hay que hacer conciencia de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. ¿Qué acciones podríamos tomar para prevenir el desarrollo de obesidad? Si ya tenemos sobrepeso o si estamos en un peso normal, ¿qué deberíamos hacer para no llegar a ese punto? Primeramente, como lo decíamos, si quieren tener hijos sanos, desde que estén planeando concebir, por favor, tengan antes un tratamiento para perder peso, para tenerlo más cerca del punto de peso ideal. Con eso le van a ayudar mucho ya a sus descendencias, ya no va a transgredir genéticamente. Ahí es donde podemos iniciar todos. Los pacientes que tienen planeado, todas las personas en edad reproductiva tienen que perder peso, tienen que concebir lo más cercano al peso ideal. De ahí ya le van a dar un punto de partida para toda nuestra población mexicana, va a ser una nueva generación. Porque si no seguimos con pues como viciado, ¿no? Con este tema viciado que vamos a seguir más problemas con obesidad y va trillado esto. Porque repercute en muchas generaciones, no solamente en la siguiente, sino que esos hábitos se van heredando y esa carga genética que los predispone al exceso y al acúmulo de grasa, pues también se hereda, no por una, sino por más generaciones. Así es, entonces si queremos de verdad ayudar a la población mexicana
ayudar a que nuestros hijos sean más sanos y empiecen, hay que empezar por nutrirnos bien antes de concebir. Bueno, que ya llegamos y que ya estamos con sobrepeso y con obesidad y ya estamos concibiendo, ya está embarazada o ya dio su gameto el hombre con obesidad, bueno, durante el embarazo hay que tratar de controlar todo lo que más se pueda el peso, con una nutrición adecuada. No pueden dejar de comer carne. Algunos dicen, voy a dejar de comer carne. No, te vas a ir anemia. Y la carne se necesita para que el bebé crezca, para que tenga tejido, exactamente. Tienen que tener una alimentación balanceada. Entre sí frutas y verduras y carnes, sí necesitan toda la proteína que viene de origen animal. No la pueden dejar de decir, ¿sabes qué? En todo el embarazo voy a hacerme vegana porque quiero ser más sana. No, eso no puede ser, porque las proteínas de primera calidad vienen de origen animal. Sí tenemos proteínas de otras calidades, por ejemplo la proteína de la que viene de soya, a veces de algunas semillas, de algunas leguminosas, sí hay proteína, pero no es de primera calidad como la de origen animal, entonces hay que tener mucho cuidado. Acudir también con su nutriólogo, ya sea que estén embarazadas o no, o busquen bebé, o no estén en esa etapa, pero quieran cuidar su salud, pues no irse con mitos urbanos, mejor ir con el especialista. Así es, entonces esto es en etapa de ya embarazo. Bueno, si ya nació el bebé y en los primeros 5 años de vida el niño tiene sobrepeso u obesidad, también ya hay que empezar con un tratamiento adecuado, cambiar hábitos, quitar de casa todas las bebidas altamente azucaradas, alimentos muy procesados, que son altamente energéticos y que a los niños, también por ahorita la época que les toca, ya no salen a jugar mucho, temas externos, ¿no? Inseguridad, muchas otras cosas, ya no pueden salir y gastar toda la energía. Entonces, pero pueden jugar en casa. Pueden jugar en casa, pero sí tienden más a estar quietos con videojuegos, entonces sí, no darles tanto a estas bebidas energéticas, juguitos, por favor, no antes de los 3 años, eso está recomendado. Lechitas de sabor, dulces, helados. Nada de eso, todo eso hay que cuidarlo en los niños. Bueno, ya en la adolescencia hay que también tener cuidado, porque si un adolescente te pasa esa adolescencia con obesidad, prácticamente va a estar destinado a ser un adulto obeso. Más del 50% de los adolescentes obesos se queda como adulto obeso. O sea que es el momento, en el momento que estén ya sean niños, adultos o adolescentes embarazadas, en este momento tienen que hacer conciencia de su alimentación. Así es, porque ya cuando llegamos a edades más avanzadas es cuando se complica todo. Y aún en un adulto mayor, ¿se podría prevenir o contrarrestar la obesidad? Así es, tenemos que también tener un plan de alimentación para los adultos mayores, que tampoco se vayan a desnutrir, no les podemos quitar, a veces les quitamos que la grasa, que la sal, y después ya llegan los pacientes con hiponatremia, con una complicación ya de sodio, porque dejaron de consumir sal. Y hay que recordar que la sal que le pongan en su comida, la que le ponen normalmente, es suficiente. O sea, no necesitamos como agregar más. Con ese suficiente. También es importante que consumamos sal porque nosotros la tenemos como adicionada con yodo. Entonces ahí viene una aportación de yodo que es muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Aprender a comer, no dejar de comer. Así es. Ya hablamos de todos los grupos de la población. Ojalá que pongan en práctica todas las recomendaciones que nos dio, doctora. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por colaborar con este tema que es la obesidad. Espero vernos pronto y a ustedes también. Espero verlos pronto en otro programa de Salud en Casa.